Bueno, vamos a arrancar, chicos. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar ya última clase para redondear un poco sobre este tema de mantenimiento. Ahí lo que queda, vamos a tratar de avanzar sobre algunos temas que son por ahí muy específicos para quien no está habituado a las tareas de mantenimiento eléctrico, pero lo quise mostrar básicamente para que ustedes tengan una información. Hay dentro de estos PowerPoint que yo les presenté, hay información por ahí en exceso en algunos casos, pero es como para que uno tenga un panorama general de las diferentes cuestiones que hacen al mantenimiento eléctrico de un edificio de no gran complejidad, pero que son las cuestiones básicas que normalmente se presentan. Vamos a ver ahora un poco de conductores y canalizaciones eléctricas, o sea, las canalizaciones son aquellas partes que soportan los conductores que recorren la instalación eléctrica. Veríamos la cantidad de los tipos básicos, hay una gran cantidad de conductores distintos en este momento, pero vamos a ver lo básico que normalmente nos vamos a encontrar. El conductor, lo que llamamos normalmente cable, está compuesto básicamente por una parte, un alma conductora, que es la que vemos aquí, ¿sí? que es en general cobre de alta pureza, cobre electrolítico, una cubierta aislante, la que vemos acá, y otra cubierta, esta cubierta aislante que vimos recién hace de aislación, y una cubierta protectora también que más que nada es protección mecánica, y en algunos casos entre el aislante y la cubierta protectora nos vamos a encontrar en algunos cables de potencia, cables subterráneos, con una malla metálica que es lo que se llama armadura, que es lo que permite proteger el cable de cualquier problema mecánico. Aquí abajo vemos el cable típico, el que comúnmente conocemos como unipolar, ¿sí? En las instalaciones eléctricas, y nos vamos a encontrar con dos tipos de cables más, que es el tipo de cable subterráneo. Por ahí los electricistas lo llaman Sintenac, pero Sintenac en realidad es una marca registrada de la empresa Pirelli, que fabricaba cables, que ahora la compró la empresa española Prysmian, y uno por ahí va a un comercio de electricidad y está acostumbrado a decirle dame un Sintenac, y se suponiendo y considerando que es este cable que está acá, que es un conductor que básicamente es un conductor de tipo subterráneo, se puede colocar directamente enterrado en la tierra, o bien se puede instalar en bandejas portacables, o sea, en distribución a la intemperie, ¿sí? O tanto sea dentro de la parte de la instalación, de un ámbito industrial o en estos edificios públicos, o bien en la parte de afuera, siempre y cuando protegiéndolo lo más posible del sol. Sin embargo, tiene una cubierta protectora de PVC que es resistente al sol. Estos cables también pueden colocarse directamente enterrados. Y este otro cable, también ahora lo vamos a ver, es una variedad de ese cable subterráneo, llamado cable XLPE, que es un cable específicamente de potencia que soporta una mayor temperatura y es más apto para instalaciones de potencia o industrial. Veamos primero el cable común, el cable unipolar, el clásico que vemos en las instalaciones eléctricas, como veíamos en clases anteriores, ¿sí? Para hacer conexiones de toma corriente, de ventiladores, etc. Este cable está el conductor propiamente dicho, es un conductor de cobre electrolítico. El cobre electrolítico es aquel cobre que es más puro que el cobre que comúnmente nosotros conocemos, el cobre grado eléctrico. Tiene una cubierta de PVC, de cloruro de polivinilo, que es la cubierta plástica, el plástico ese que nosotros le vemos afuera, esa aislación, es de PVC, y se aplica. Las aplicaciones de estos conductores son las clásicas para hacer las instalaciones en cañerías, embutidas, tanto sea en instalaciones domiciliarias, edificios industriales, civiles, y todos aquellos que no sean conductores. No lo escuché. Ahí está. Estaba el micrófono abierto. Chicos, si hay alguna pregunta, no hay problema, den nomás. Temperatura de funcionamiento. Temperatura máxima de este conductor son 70 grados. ¿Qué quiere decir esto? No es que si el conductor va a estar a 71 grados se va a prender fuego, no es la temperatura máxima a partir del cual podría ocurrir un incendio. Sí es la temperatura por el cual
usándolo a temperaturas mayores, la vida útil se va acortando. Es decir, la temperatura que soporta estos cables como máximo son 70 grados. Si trabaja a 76 grados, no se va a prender fuego, lo que sí, su vida útil se va a reducir a la mitad. Entonces, nosotros en las instalaciones eléctricas tenemos que tener muy en cuenta para qué, en qué condición de instalación va a estar el cable, qué corriente va a transportar. Para eso, yo después le voy a mostrar a título informativo, pues ya sería una cuestión más de diseño. Para cada sección, o sea, para cada diámetro de cable, vamos a obtener una corriente máxima que puede transportar ese cable y en función de la forma de instalación, si va a estar en una calle libre, bandeja portacables, si va a estar directamente enterrado. Primer cable, entonces, el común, el más común de todo, el cable unipolar. El otro cable, este cable que estamos viendo acá, era el color celestito que veíamos a la derecha, que era el cable que yo le llamaba Sintenac, ¿sí? Pero es una marca, por eso le ponemos aquí arriba tipo Sintenac. Pero es un cable de aislación de PVC profe, que tiene, sí. Disculpe, buenas tardes, de Córdoba, recién lo conectamos. Una pregunta técnica. Sí, señor. Materia es esta porque nosotros habíamos elegido la electiva académica. Hola. Repetímela porque tenés mucho eco y mucha reverberancia, no te entendí bien. Repetime la pregunta. El nombre de la materia, porque nosotros habíamos elegido la electiva académica. Recién lo conectamos. Quiero saber si la parte académica, la electiva académica, ¿cuándo se dicta? A ver. Acá me indica la chica que la académica terminó. Bueno, muchísimas gracias. ¿A qué hora comenzó? ¿A qué hora comenzó la materia? ¿Aquí en qué, perdón? ¿A qué hora comenzó la materia? Villa María. Villa María. Sí, Villa María. Aguardame un segundito, Córdoba. El martes fue feriado y la última clase la dieron el jueves pasado. Para académica. Para académica, nosotros somos de mantenimiento y no tuvimos el jueves pasado. Muchísimas gracias, disculpe por el error. Listo, chao chicos. Chao. Bien, seguimos entonces. Conductor PVC, aislamiento, conductores cobre, grado eléctrico. La cubierta, fíjense, permítame volver un poquito para atrás y vemos el cable. Fíjense que este conductor está compuesto por un aislante externo, que es una protección mecánica. Este aislante blanco que vemos acá, que está metido entre todos los intersticios, entre los tres conductores, ¿sí? O sea, este cable, como pueden apreciar, es un cable trifásico, tiene tres cables, pero vienen de tres conductores, vienen de cuatro conductores, inclusive vienen de un conductor. Pero siempre vamos a tener tres aislaciones. La del cable, la blanca y la exterior, que es la protección mecánica, ¿sí? Este es el tipo de conductor que estamos viendo recién, tipo Sintenac que estamos viendo acá. Estos cables, como yo les decía, van directamente enterrados en el piso, tapados en una cama de arena y sobre una, normalmente se hace la zanja, 70 centímetros de profundidad, se le coloca arena, se coloca el cable, se vuelve a colocar arena, se le coloca después arriba una tira de ladrillos para protección mecánica. Si alguien está paliando, se encuentra con ese ladrillo para evitar que la pala corte el cable y de arriba se lo devuelve, se lo termina de tapar la zanja con tierra. Esto es el cable directamente enterrado. Se lo puede, en algunos casos a veces le colocan caños de PVC, tipo caños de agua, de desagüe, donde se coloca después el cable adentro, y en otros casos se lo puede instalar a estos mismos cables directamente soportados sobre bandejas portacable, que vamos a ver ahora, que son esas bandejas que por ahí vemos en nuestra universidad, en la facultad, recorriendo todo, que están casi contra el techo, recorriendo toda la instalación. Directamente entonces puede colocar este cable arriba de la bandeja. Tiene, como todo el PVC, tiene la temperatura máxima de operación de 70 grados centígrados.
También lo vamos a utilizar, como decíamos, en edificios industriales. Estos son aptos para edificios industriales, para este tipo de edificios públicos como estos, que son edificios grandes, con grandes extensiones de conductores, con corrientes por ahí importantes, con potencias importantes, debido, sobre todo, fundamentalmente, a la carga que hay de aire acondicionados durante la temporada de verano. Un cable que es similar, en el punto de vista del aspecto, pero tiene otro tipo de aislación, que se llama aislación XLPE. En realidad es polietileno reticulado, como les decía, el aspecto del cable es el mismo, pero tiene la ventaja que soporta mayor temperatura, y al soportar mayor temperatura lo que permite es transportar mayor cantidad de cable, de corriente. ¿Para qué es útil específicamente este cable? Para edificios industriales donde la corriente que yo tengo que llevar a distintos sectores donde hay motores potentes o grandes consumos, requiero transportar más corriente y requiero un cable para evitarme que la sección, o sea que el diámetro del cable sea muy grande. Puedo poner un cable con menor sección, pero que soporte una temperatura un poco mayor. El PVC soportaba 70 grados, este soporta 90 grados. Y finalmente, este cable que está acá, dentro de toda la gran variedad que hay, pero se los quiero hacer notar, porque es un cable que se está exigiendo en este momento en las instalaciones de gran afluencia de público, es el que tiene marcado LSOH. ¿Qué quiere decir ese LSOH? Son cables de baja emisión de humos, o mejor dicho, los humos además son transparentes, no son tóxicos. Esto quiere decir, no es que uno lo puede inhalar constantemente, pero le permite inhalar durante unos minutos, varios, más de media hora, esos gases sin que le produzcan ningún tipo de asfixia a las personas. ¿Para qué se utiliza? No propagan llama, además son cables antillama. ¿Qué quiere decir un cable antillama? No es que no se prenda fuego, que al retirarle la fuente de calor el cable automáticamente se autoextingue, se apaga. Este cable son los que se exigen en instalaciones como por ejemplo un teatro, una escuela, nuestra facultad, porque ante el caso de incendio, el principal problema en un incendio es la evacuación del edificio, sobre todo cuando el PVC, el plástico, se quema, hace un humo muy denso, muy negro y sumamente tóxico que produce la asfixia de la persona que quiere escapar del edificio. Bueno, estos cables son justamente, en el caso de incendio, no generan humos tóxicos. La baja emisión, los pocos de humos que genera son transparentes, o sea, me permiten a mí ver y de esa manera poder lograr la evacuación del edificio. Veamos las canalizaciones. ¿Dónde vamos a colocar estos cables? Los cables. Bueno, los cables unipolares los vamos a colocar sobre cañería metálica, o esta cañería que actualmente se utiliza mucho, que es cañería plástica, cañería que está aprobada. Son no quiero tirar marcas acá, pero bueno, tubo eléctrica, algunos de los electricistas por ahí están acostumbrados a decir dame un tubo eléctrico también, porque por la marca, una de las primeras marcas que empezó a trabajar este tipo de caños plásticos, con todos sus accesorios. Acá vemos una curva, nipples para venir a entrar en la caja, acoples para armar caños, o bien, si no, la clásica bandeja portacable, que es la que vemos en nuestro edificio. Esta es una bandeja portacable perforada. Vean ustedes que se coloca sobre pequeños ménsulas a la pared. Ya aquí encontramos una bandeja tipo escalera. Esta es una bandeja ya apta para instalaciones industriales, donde voy a llevar una gran cantidad de cables, una bandeja mucho más pesada, la vemos acá, con todos sus accesorios, o sea, la bandeja, cruces para salir hacia un lado hacia el otro. Y acá ya vemos una instalación industrial, una foto de una instalación industrial donde hay una gran cantidad de bandejas de tipo escalera. Como pueden ver, 2 o 3 pisos, estamos hablando ya de una instalación muy potente. Pero bueno, fíjense la versatilidad que tiene la bandeja portacable al momento de hacer una instalación eléctrica. En este momento, casi todos los edificios actualmente se utiliza esa bandeja. Inclusive, tiene una ventaja, cuando vienen esos cielorrazos hechos con paneles de telgopor, paneles de yeso telgopor, que son cuadraditos. Bueno, uno ¿qué puede hacer? La bandeja va por arriba, el cielorraso se hace abajo, y si hay algún problema uno saca las placas, esas de yeso que son cuadradas, las saca a un costado y puede meterse entre el cielorraso y el techo para operar con estos cables, hacer algún empalme o hacer un cambio de cable. O sea que realmente este tipo de bandejas son muy versátiles a la hora de hacer instalación eléctrica. Y acá simplemente a título informativo le quería indicar
qué intensidad de corriente, o sea, cuántos amperes son admisibles para distintos conductores. Esto es solamente orientativo, tengan presente que la corriente que puede transportar un cable va a depender de la temperatura máxima que este cable pueda llegar. Habíamos dicho recién que el PVC soportaba 70 grados. Entonces dice, bueno, pero quiere decir que entonces un cable de, por ejemplo, 4 milímetros cuadrados de sección, yo puedo llevar 24 amperes. Sí, esta tabla está hecha suponiendo que la temperatura ambiente es de 40 grados, que el cable está puesto en una cañería y que lo acompañan dos cables más. Si ese mismo cable estaría, por ejemplo, en un ambiente mucho más caluroso, evidentemente va a poder soportar menos corriente que estos 24 amperes. Entonces, simplemente esta tabla es orientativa. En todos los casos, cuando uno tiene que hacer un diseño de instalación eléctrica, tendrá que consultar a algún profesional especializado. Pero bueno, a título general, lo que se usa normalmente en una instalación eléctrica con cables metidos en cañerías son estas secciones que vemos acá con estas corrientes admisibles. Fíjense que el cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección soporta 18 amperes en una cañería y está protegida con una llave termomagnética de 16 amperes. Si ustedes se fijan en su casa o en las aulas de la facultad, van a encontrarse con llaves termomagnéticas de 16 amperes, las llavecitas que están en el tablero general, y esas van a estar indefectiblemente conectadas a un cable de 2,5 milímetros cuadrados. Esta es una instalación típica para alimentar, por ejemplo, tomacorriente. Lo establece así también la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿sí?, en su reglamento. Estas son, digamos, para que ustedes tengan una idea, qué tipo de sección, de qué sección van a poner el cable, qué corriente va a soportar y qué llave le vamos a poner termomagnética asociada para, ahora vamos a ver un poco mejor, yo lo tiro lo de llave termomagnética, ya vamos a ver ahora para qué sirve la termomagnética, qué tipo de llave termomagnética va asociada al cable. Tengan presente que esa llave termomagnética lo que hace es proteger la instalación eléctrica contra una sobrecarga y contra un cortocircuito. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si yo me paso de corriente de 16 amperes, ¿sí?, lo que va a hacer esta llave al cabo de unos minutos va a provocar su disparo, es decir, va a desconectar la instalación eléctrica. Y si por un accidente se me produce un cortocircuito, lo va a desconectar en forma prácticamente instantánea. Bien, visto un poco de cables, algo general de cables y de bandeja portacables, veamos un poco de un tema que ahora la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está bastante exigente, revisando. Es un tema que no es menor y que hace a la protección de las personas, que es la famosa puesta a tierra. ¿Sí? En la puesta a tierra nadie le da importancia hasta que se produce algún accidente, y generalmente los accidentes eléctricos, por suerte no hay gran cantidad de accidentes, pero los pocos que hay son por ahí mortales. Todos los aparatos eléctricos, absolutamente todo, debe estar puesto a tierra. Es decir, pongamos este motor que está acá, lo tengo que conectar a este conector, a este cable, ese clásico cable verde con una rayita amarilla, que recorre toda la instalación eléctrica y va puesto a una jabalina, es decir, un trozo de cobre, ¿sí?, o de acero cobreado, enterrado, más o menos tienen una longitud de 1,80 m a 3 metros de profundidad. Esto hace que las corrientes, en el caso de una falla del sistema eléctrico, por ejemplo este motor, se deriven a tierra sin pasar por la persona que está, por ejemplo, tocando inadvertidamente la máquina, el motor. Es lo que estamos mostrando acá un poco. O sea, si no tengo la puesta a tierra, evidentemente la corriente lo que hace es de camino. Se electrifica el aparato, pasa por el señor y deriva a tierra, y una vez que pasó, sobre todo hay que ver qué parte está tocando, pero si justamente está tocando con la mano izquierda, donde la circulación de la corriente es necesariamente a través del corazón hacia los pies, muy posiblemente sufra un shock eléctrico que le cause la muerte. En este sentido, lo que mata a la persona, lo que electrocuta, es la cantidad de corriente que está circulando, ¿sí?, por el cuerpo a través del corazón, más que el voltaje. Uno dice, pero ¿con qué voltaje me electrocuto? Miren, el voltaje de seguridad en Argentina son 24 volts.
Arriba de 24 volts se considera que no es un voltaje seguro, que no es un voltaje que yo pueda tocar sin alguna protección. Por lo tanto, tengan presente ese hecho, es decir, yo tendría que asegurarme que ningún aparato eléctrico ante una falla, si yo lo toco, tenga más de 24 volts. Porque para arriba de 24 volts no podemos considerar que es un voltaje de seguridad. Bueno, ¿cómo funciona esta puesta a tierra? Y acá vemos un poco por qué lo reglamentario. La estación transformadora, hemos dicho al principio, tiene el centro estrella, o sea, el neutro de nuestra instalación, que recorre toda la ciudad y que entra a cada uno de nuestros domicilios, está puesto a tierra a través de una jabalina muy profunda que hay en la estación transformadora. Por otra parte, dibujamos acá, con el trazo de línea de trazo, pusimos lado usuario y lado EPE. Bueno, EPE por Empresa Provincial de Energía, que es la empresa de Santa Fe, pero bueno, será la EPEC en Córdoba, SECHEP en Santiago y así sucesivamente. Pongámosle la empresa prestadora de servicio eléctrico. Estos son los tres, pongamos la instalación acá en la facultad, los tres cables, las tres fases y el neutro, más nuestro cablecito de puesta a tierra. Y pongámosle que esto es algún aparato eléctrico cualquiera, ¿sí? Que pongámosle un lavarropa, o un aparato eléctrico cualquiera de nuestra instalación. Aquí está el motor, simbolizamos lo que es el motor o el elemento que están consumiendo, y acá está la conexión a tierra de nuestro gabinete metálico, nuestro chasis metálico, puesto a tierra a través de protección conductor verde amarillo. Fíjense que acá dibujamos como si fuese un cable, ¿sí? Como si fuese un cable hasta acá. ¿Por qué? Porque la tierra, aunque parezca increíble, es un conductor eléctrico, un conductor muy particular. No es metálico, pero es un muy buen conductor eléctrico. Pero para que la tierra sea un muy buen conductor eléctrico, yo tengo que colocar estas jabalinas, estos electrodos, estas varillas metálicas de cobre, ¿sí? Enterradas lo suficiente como para que haga un buen contacto eléctrico con la tierra y permita que este conductor que yo tengo de protección verde-amarillo quede conectado a través de la tierra a esta conexión de tierra de la estación transformadora. ¿Qué pasa en funcionamiento normal? Bueno, acá puse sistema TT para el que por ahí más entendido en la parte eléctrica, que ha hecho mantenimiento eléctrico. Nuestro sistema eléctrico se llama TT, o sea, tierra, estación transformadora y tierra del lado del usuario. Supongamos que está funcionando la lavarropa, vemos acá en líneas de trazo azul, que viene la corriente por acá, viene por acá, ¿sí? Pasa por acá, da toda la vuelta por acá y vuelve por el neutro por acá y se cierra el circuito, ¿sí? Haciendo el funcionamiento normal, ¿sí? Del aparato. Vamos a suponer que tengo una falla. Supongamos que hay una falla en la aislación del motor, ¿y qué va a pasar? La corriente sigue en los trazos azules, va a seguir circulando por el aparato va a estar funcionando, pero una parte de esta corriente se va a derivar a tierra, va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir todo por acá, y va a pasar por la jabalina de puesta a tierra que yo tengo en mi tablero principal en mi casa o en la facultad, va a circular por la tierra y va a volver hasta el centro de estrella y hasta la puesta a tierra de la estación transformadora. Se va a producir ese circuito, este lazo de falla que yo dibujé acá en color rojo. Fíjense que es todo un circuito de este tipo. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si don Pepe o doña Rosa tocan ese gabinete metálico, ese chasis metálico, y si el voltaje que hay respecto a tierra de este elemento supera los 24 volts, es un voltaje peligroso que me podría causar algún tipo de accidente. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo me tengo que asegurar que el voltaje sea menor a 24 volts. Es muy difícil poder asegurar que sea menor a 24 volts. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a apelar a algo. Además de la puesta a tierra, lo que vamos a tener que hacer nosotros es colocar un disyuntor diferencial. Es decir, ahora vamos a ver bien cuando entremos a la parte del disyuntor diferencial. La protección de las personas para evitar el contacto o el choque eléctrico está garantizada siempre y cuando tenga una correcta puesta a tierra, es decir, todos los aparatos conectados a tierra, trifásicos o monofásicos, a través del cable verde-amarillo, y además
le coloco a la instalación un disyuntor diferencial. De esa forma yo me aseguro la protección de las personas. Claro, hay algunas instalaciones muy particulares. Algunos amigos electricistas, por ejemplo, yo he visto muchas veces el disyuntor y al lado del disyuntor una llave que puentea el disyuntor, o sea, lo anula. Dice, ¿por qué? Porque si vos estás un fin de semana y empieza a saltar el disyuntor, anulamos el disyuntor. Mirá, digo yo, si empieza a saltar el disyuntor es porque hay una falla eléctrica, entonces hay un riesgo de electrocución. O sea, llamó el electricista, no desconectemos el disyuntor, no nos anulemos a través de otra llave, porque si no estamos a la misma, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, fíjense, acá lo que les muestro, el cable verde amarillo, ¿sí? Los toma corriente normalizados, con la tercera patita colocada en la puesta a tierra, la jabalina, la típica jabalina con su respectivo morceto de anclaje, que va enterrada, clavada en la tierra. Nuestras normas acá en la municipalidad de la ciudad de Santa Fe nos exigen 1,80 m, hay en otras ciudades, en otras provincias, pueden tener otras exigencias. Yo recomiendo 1,80 m a 3 metros, que es 3 metros sería más recomendable. Bueno, ¿cómo hago el mantenimiento del sistema de puesta a tierra? El mantenimiento de puesta a tierra se mide a través de un aparato que se llama telurímetro. Lo debería hacer cada 2 años. Actualmente la ley de higiene y seguridad para lo que son establecimientos fabriles piden cada 1 año. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo pide 1 año, así que tomémoslo un poco con pinza esto que dice cada 2 años, sino tenemos que hablar ya cada 1 año. Y bueno, y en realidad desde nuestra facultad lo podemos hacer. Cualquiera de los laboratorios donde se dictan, donde hay laboratorios de electrotecnia, de máquinas eléctricas, seguramente tienen algún telurímetro para medir la puesta a tierra, así que lo podemos instrumentar como trabajo práctico en las distintas facultades. Bueno, ¿cómo vamos a verificar el sistema de puesta a tierra? Primero, tenemos que verificar el cable de tierra, el conductor que se llama el verde amarillo, que se llama conductor equipotencial. Lo tenemos que verificar físicamente, o sea, mirarlo, verlo, en qué estado está. Tenemos que verificar la continuidad, que ahora vamos a ver cómo, y qué diámetro, qué sección mínima tiene ese conductor eléctrico. Tenemos que verificar la jabalina de puesta a tierra, que la única forma de verificarla a través de una medición, porque yo puedo ver el extremo superior de la jabalina sobresaliendo de la tierra, pero no puedo saber si adentro está bien, y la correcta actuación y operación del disyuntor diferencial. Fíjense, aquí vemos cómo verificar, en primer lugar, la continuidad de mi cable verde y amarillo. Tomo un tester, ¿sí? Lo coloco en la función medición de continuidad, esa es que normalmente se escucha un pitido cuando hay continuidad entre los dos cables, el negro y el rojo. Entonces, por ejemplo, tomo un enchufe, la tercera patita del enchufe, la que corresponde, digamos, a la puesta a tierra, conecto ahí y conecto en el toma que está más cerquita. Y veo, si suena el pitido, me está indicando que hay continuidad, y así me voy corriendo en las distintas partes de la instalación, entre todos los enchufes, hasta que llego al último toma y verifico que entre ese toma y la jabalina exista continuidad, y ahí me estoy asegurando que en toda la instalación eléctrica existe continuidad de ese conductor de puesta a tierra. ¿Qué secciones tiene que tener el cable? Bueno, nuestro reglamento dice que la sección mínima debe ser de 2,5 milímetros cuadrados de sección, y para instalaciones ya más robustas, más de potencia, de más corriente, fíjense que en esta tablita indica para las distintas secciones del conductor de fase, por ejemplo, para instalaciones cuyo conductor de fase tiene entre 16 milímetros y 35 milímetros, la sección mínima que va a tener nuestro cable de verde amarillo va a ser 16 milímetros cuadrados de sección. Fíjense que ya estamos hablando de una sección muy grande. Y bueno, ya estamos hablando de valores de 35 y 400 milímetros cuadrados, ya un cable de 400 milímetros cuadrados difícilmente lo vean en una instalación del tipo como de nuestra facultad, ya son instalaciones industriales. La sección del cable de puesta a tierra tiene que ser la mitad de la sección del cable de fase. Sea como sea, en nuestra aula, en el aula o en la casa, en nuestra casa, nunca va a ser menor
que 2,5 milímetros cuadrados. Tenganlo presente, por ahí hay una costumbre, por ahí de algunos electricistas decir, no, si por el cable de puesta a tierra no pasa corriente puede ser finito. No, en absoluto. Por el cable de puesta a tierra ante una falla sí puede pasar mucha corriente, es una corriente prácticamente de cortocircuito y podría eventualmente fundir ese cable y desconectar la puesta a tierra. Por lo tanto, esa es la sección que debe tener reglamentariamente. Acá, a título informativo solamente, este aparatito es un telurímetro, ¿sí?, que mide justamente las condiciones de la jabalina, el valor de resistencia de la jabalina de puesta a tierra. Más o menos acá, esta es la puesta a tierra que yo voy a medir, que tengo yo generalmente acá en nuestra ciudad se coloca la jabalina principal, se la coloca a tierra, donde está el pilar de mampostería, está soportado en la caja de medidor. En la entrada de nuestra casa sería el medidor de energía contra la línea municipal. Y se coloca a 10 metros una pica que se llama pica de tensión, que es una jabalinita chiquitita de 20 centímetros, y otra pica de corriente a otros 10 metros. Y ahí se mide la resistencia. En este display que está acá indica la resistencia y ese valor no debe ser nunca menor a 40 ohms, ¿sí? Valor válido solamente para el caso de usar puesta a tierra más disyuntor diferencial como elementos de protección de la instalación eléctrica. O sea, decíamos como es, la puesta a tierra funciona, o la protección contra las personas funciona con disyuntor más cable de puesta a tierra y con la jabalina. La jabalina, la resistencia no debe ser superior a 40 ohms, o dicho de otra manera, debe ser siempre menor a 40 ohms para que el sistema sea confiable, funcione y yo me asegure que la protección. Bueno, algunas jabalinas comerciales vienen de distinto largo, por ejemplo la JL 10 por 1500 quiere decir que tiene 9,8 milímetros, 9 milímetros de diámetro. Es la jabalina típica que le llaman los electricistas 3 octavos, porque su medida en pulgadas. Y los 1500 son los milímetros de largo, o sea, 1500 milímetros equivalen a 1,5 metros. Jabalinas ya de 2 metros, vemos ya de más diámetro, de 14 milímetros. El tema del diámetro de la jabalina no es que sea mejor o peor, es simplemente una cuestión mecánica, porque la jabalina en general se va a hincar en la tierra o por golpes, ¿sí?, a través de un en algunos casos es una masa, pero vienen aparatos especiales para golpearlo, más allá que cuando no nos ven podemos agarrar la masa de 10 kilos y pegarle y la vamos hincando, la vamos enterrando a la jabalina. Y acá vemos la jabalina más o menos recomendable. Nosotros en nuestra zona una jabalina de este tipo es más que suficiente para tener una resistencia de puesta a tierra mucho menor de 40 ohms. Andamos por ahí en los 6, 7, 8 ohms en nuestra zona litoral con una jabalina de 3 metros. Yo es lo que recomiendo. Lo que pasa es que una jabalina de 3 metros es incómoda clavarla, porque tiene 3 metros de altura, que está subiéndose una escalera, clavarla, pero bueno, son por lo menos, son cuestiones que uno se asegura la correcta puesta a tierra de la jabalina. Y en algunos casos, cuando ya son suelos, nos ha tocado trabajar ya más del lado, por ejemplo, la zona de Córdoba, no de Córdoba capital, sino más la zona montañosa o la zona de mucha arena, requieren por ahí enterrar la jabalina a muchos metros de profundidad, y para eso se fabrican lo que se llaman jabalinas acoplables, donde acá vemos que tienen una pequeña rosca. Entonces la voy clavando un tramo, enrosco el otro tramo, sigo clavando y así voy perforando. En muchos casos jabalinas que tenemos que ir a profundidad de 20 a 25 metros de profundidad para lograr una puesta a tierra adecuada. El morseto, este es el tomacable, esto que se ve acá, es simplemente aquí va la jabalina colocada ahí y se aprieta, ¿sí?, a través de este tornillo, se le coloca el cable y se aprieta el cable para hacer la conexión entre la jabalina y el cable verde-amarillo que recorre nuestra instalación eléctrica. Bueno, ¿cómo funciona el disyuntor? Ahora sí llegamos al disyuntor, no quiero entrar en teorías complicadas, pero simplemente para que ustedes tengan idea, el disyuntor lo que hace es leer la corriente que entra por la fase, la I sub E de entrada, y la corriente que sale por el neutro. Si esas corrientes son iguales, el disyuntor se anda todo bárbaro, no tengo por qué actuar. ¿Y cómo está compuesto? Está compuesto por un anillo que se llama toroide, y por el cual tiene dos bobinitas
donde pasa el cable de fase y vuelve el cable neutro, y una bobinita más, que es una bobinita de señal, que alimenta este dispositivo, que lo que hace es un dispositivo electromecánico, que lo que hace es tener un pequeño imán que cuando está pegado mantiene esta placa cerrada y mantiene cerrado acá los dos contactos, haciendo que circule corriente por acá, por la carga. En condiciones normales de operación no detecta fuga a tierra, está todo andando bien. Ahora bien, ¿qué pasa con el disyuntor diferencial? Si hay una fuga a tierra, o sea, parte de la corriente que venía por la fase va a derivarse a la puesta a tierra y por acá se va a ir, como veíamos en el circuito, ¿se acuerdan que se iba hasta la puesta a tierra del transformador? Y ahora sí detecta, este disyuntor detecta que la corriente que entró es mayor que la que salió, porque una parte de esa corriente, en vez de volver por este cable, volvió por la puesta a tierra. Y ahí activa. Cuando la diferencia de corriente entre la corriente que entró y la corriente que salió es mayor a 0,03 amperes, el disyuntor detecta que hay una falla, una fuga a tierra, o en un aparato o que alguien se está electrocutando, y el aparato dispara. ¿Sí? ¿Y cómo dispara? Así, abre el circuito y lo desconecta. Hace esto. Ahora bien, el disyuntor diferencial que yo tengo en casa protege contra contactos directos e indirectos. Ya vamos a ver después un poquito qué es, pero el contacto directo, ¿cuál es? Cuando yo inadvertidamente toco un cable. Directamente lo toqué con la mano. Un cable pelado lo agarré con la mano. Ahí va a circular una alta corriente por mi cuerpo. El disyuntor va a detectar una fuga y va a operar, va a saltar. ¿En qué tiempo que tiene que saltar? En 0,03 segundos. Ese es el tiempo de disparo del disyuntor. Por eso, cuando uno hace mantenimiento y cuando uno va a operar un disyuntor, dice, inclusive la superintendencia de riesgo de trabajo dice, controlen bien el disyuntor, porque yo puedo verificar que el disyuntor salte, pero yo no sé en qué tiempo salta. Y ante un caso de un contacto directo, que yo me estoy electrocutando directamente porque toqué el cable, ¿sí?, tiene que saltar en ese tiempo menor a 0,03 segundos. ¿Sí? Entonces yo necesito saber si está operando en el tiempo correcto para evitar alguna lesión orgánica. Bueno, simplemente a título informativo les indico las distintas, hay un montón de tipos de disyuntores. Acá, esto ya sería para un curso de instaladores electricistas, pero básicamente el que nosotros tenemos en casa es este que está acá. El interruptor diferencial, el ID instantáneo, clase AC, es el más común. Después vienen algunos que son selectivos. ¿Por qué selectivos? Lo que hacen es tener un disyuntor que en vez de saltar en 0,03 amperes salta en una corriente distinta, más alta, ya para instalaciones mucho más grandes. Y esto que está de acá, que se llama superinmunizado, es específicamente apto cuando hay aparatos informáticos. ¿Sí? Estos disyuntores no saltan, porque a veces ocurre, si ustedes por ahí han experimentado, hay un trueno, un relámpago, el disyuntor por ahí salta. ¿Sí? Esos, bueno, son por distintos efectos de inducción electromagnética de la instalación eléctrica. Estos disyuntores son inmunes a esas perturbaciones eléctricas. Bueno, una instalación eléctrica típica, y acá una forma de probar a través de una resistencia que se compra en cualquier casa electrónica, ¿sí?, de un valor de 560 ohms. Aquí está el código de colores para poder comprarla. Tiene 3 franjitas o 4 franjitas, verde, azul, marrón y dorada. Estas serían las franjitas que uno tiene que decir, quiero esta resistencia. Y esta resistencia, colocándola un extremo a tierra y el otro al conductor de fase, debería saltar el disyuntor. Lo que pasa acá, que me está diciendo con este ensayo, que el disyuntor salta, pero no sé si está saltando en el tiempo este tiempo que yo les decía de 0,03 segundos. Pero por lo menos ya sé si el disyuntor está saltando. Generalmente los disyuntores que están en tableros afuera, que reciben mucha humedad, que están en los pilares de energía por ahí de una casa, esos disyuntores con el tiempo terminan trabándose. ¿Por qué? Porque la misma humedad va provocando corrosión en los distintos mecanismos del disyuntor, finalmente lo terminan trabando. Bueno, vayamos un poco a lo que es mantenimiento de tableros eléctricos. Sin entrar en mucho detalle, los tableros eléctricos, los básicos, los más comunes que nos vamos a encontrar en un edificio público como este, va a ser, por un lado, vamos a tener la línea de distribución de energía de la calle,
un fusible llamado fusible NH, ¿sí? El medidor de energía, el tablero principal y los tableros seccionales. Por ejemplo, este podría ser el tablero principal que está a la entrada de la facultad, y estos tableros seccionales son los que están en cada aula, y tendremos también un tablero seccional que podrá ser el clásico tablero de circuitos auxiliares. ¿Qué son los circuitos auxiliares? Lo que es la iluminación común de todo el edificio, lo que es la salida hacia los motores para las bombas, las cisternas, etc. Esa es la instalación clásica que nos vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar dentro del tablero? Bueno, las llaves termomagnéticas de protección de instalación, las clásicas que estábamos viendo recién, que tenemos en nuestra casa. Fusibles, son en algunos casos, en algunos tipos de instalaciones puede haber fusibles tipo NH. Llaves seccionadoras, ahora vamos a ver cuáles son, seccionadoras fusibles, disyuntores diferenciales, y en este caso, cuando tengo tableros que alimentan motores, en particular vamos a encontrarnos con contactores, guardamotores magnetotérmicos, guardamotores magnéticos y guardamotores térmicos. Ya vamos a ver, para que tengan una idea general, les repito, acá no pretendo que esto sea un curso de instalador electricista, pero para que tengan una idea general de qué es lo que hay en el mercado y con qué se pueden encontrar. Bueno, tablero típico, o lo que debería ser típico en un tablero seccional, por ejemplo, de un aula, y tengo que tener un disyuntor diferencial de cabecera. Eventualmente podría tener un interruptor general, que podría ser una llave termomagnética o directamente un interruptor, o sea que conecte y desconecte sin ninguna otra función. Y por cada circuito, por ejemplo, toma corriente, iluminación, toma corriente del sector de los cañones, etc. Por cada circuito que yo esté sacando, voy a poner una llave termomagnética bipolar, o sea que corte la fase y el neutro. Otro tipo de instalación, por ejemplo, que vamos a encontrar ya en tableros más viejos, que se pueden reacondicionar, o en tableros principales, era la clásica forma de instalación que tenía los tres fusibles. Estos son los fusibles llamados fusibles NH, que protegen la instalación tanto de cortocircuitos como de sobrecargas. Aguas abajo había una llave seccionadora. ¿Qué era una llave seccionadora? Una llave simplemente que lo que hacía era abrir y cerrar el circuito, nada más que eso, o sea, era un interruptor. Después, por dentro de la instalación, o dentro del tablero, tenían los cables de fase, y por cada salida de circuito la protegía con una llave termomagnética, que sería una llave, o sea, la llave termomagnética fue lo que reemplazó al fusible, y lo reemplazó realmente muy bien, porque esta llave me sirve, además de ser un interruptor, o sea, que me permite desconectar el circuito manualmente, lo desconecta en forma automática si hay una sobrecarga, o sea, un exceso de corriente, o un cortocircuito. Es decir, yo enchufé un aparato que estaba en cortocircuito, o sea, tenía los dos cables unidos, fase y neutro, y se produce el cortocircuito y la falla, y ese interruptor dispara automáticamente. La gran ventaja que tiene, cuando yo tenía fusible, había que cambiar el alambricito del fusible. Se quemaba el fusible y estaba, si no tenía un alambre calibrado de fusible, terminaba poniendo cualquier pedazo de alambre que encontraba, las condiciones operativas del fusible cambiaban, se demoraba en la reparación. En cambio, en la llave termomagnética, levanto la llave y se restablece el servicio eléctrico. Esta llave seccionadora que veíamos recién, por un poquito para atrás, esta que vemos acá, la puedo reemplazar directamente, actualmente, por una llave termomagnética, cuyas características van a ser en función de la corriente que maneja, la corriente de instalación, etc. Las llaves termomagnéticas las vamos a encontrar hasta la formística, la típica, lo que tengo yo en casa, la domiciliaria, monofásica, trifásica, y ya estas, quizás alguna vez las han visto, ya son de potencia, son ya llaves para tableros industriales, o donde las corrientes son realmente importantes. Estos se llaman pequeños interruptores automáticos, y estos se llaman interruptores automáticos de caja moldeada, ¿sí? Por una cuestión tradicional, que cuando eran grandes se colocaba en una caja especial, por eso se quedó el nombre de caja moldeada. Cuando reemplazo una termomagnética, tengo que tener muy en claro de mantener las condiciones que dice, acá le repito, no es idea que ustedes interpreten cada una de las características, pero sí saber que acá, en el frente de la llave, tienen una característica de funcionamiento, y ustedes al reemplazarla, pónganle que se desulfató una bornera, se carbonizó, la reemplazo por otra que sea exactamente igual. La primera indicación que le voy a indicar es esto. Esto está diciendo que la llave es de 16 amperes,
y es una curva de disparo B. ¿Qué quiere decir curva de disparo B? Que es lo que tiene que respetar quien le provea la llave. Es el tiempo que demora en disparar la llave ante condiciones de sobrecarga y cortocircuito. Esto que indica acá el poder de corte. Esta llave me está indicando que puede abrir un cortocircuito de hasta 3000 amperes. O sea que estas también son las condiciones para las cuales me dicen qué tiempo va a actuar ante un cortocircuito. Condiciones que no vamos a estar en detalle porque son muy complejas, pero sí tengo que leerlas, respetarlas, y cuando cambio la llave digo quiero tal o cual llave. Y no dejarse influenciar por ahí dicen, no, bueno, pero lo mismo, tomá esta otra. No, mira, las características de la llave que protegía el circuito era esta. Por lo tanto, yo necesito la misma llave. ¿Por qué? Porque les repito, la llave termomagnética no protege el aparato final, o sea, el ventilador que tengo conectado al enchufe, protege la instalación eléctrica. Por lo tanto, la llave tiene que mantener sus características de funcionamiento. Un poquito lo que son fusibles. Este es el clásico fusible NH, que vamos a encontrarnos a la entrada del medidor. Estos son fusibles un poquito más viejos, que todavía andan dando vueltas en el mercado, se llaman fusibles Diacet, ¿sí? Que son para proteger instalación eléctrica, motores, etc. La forma de funcionamiento, esta es la forma física del fusible, es una pequeño recipiente de cerámica, y adentro tiene el elemento fusible, que es un elemento de material metálico con aleación apropiada para que se fundan en tiempos también determinados para cada fusible. Y todo adentro de esto está relleno con arena o tierra de cuarzo para evitar que la fusión, la explosión que produce la fusión, salga fuera del fusible y quede ahogada dentro de ese fusible. Bueno, esto a título de ejemplo, los fusibles clásicos que nosotros vamos a usar son los GL. Los fusibles tienen dos letras, dos minúsculas y dos mayúsculas, ¿sí? En este caso me está indicando, por ejemplo, fusible de uso general, fusible de uso, el A es el fusible especial y el G general. En este fusible especial, que lo vamos a encontrar en todas las instalaciones eléctricas, tiene la característica GL, que quiere decir fusible de uso general, y L, protección de cables y conductores. En algunos casos que van a encontrar particulares, en tableros para bombas, van a encontrar fusibles que dicen AM. O sea, la A dice fusible de uso especial y la M para protección de motores. Esas características tienen que mantenerlas en el caso de reemplazar un fusible. Les repito, no es intención que ustedes tengan una experiencia absoluta en todo esto, simplemente para que tengan idea de qué es lo que se van a encontrar. Calibres, es decir, intensidades que van a encontrar en los fusibles, desde 4 amperes hasta 160 amperes de corriente. Bueno, esto para que tengan una idea de cómo era físicamente el fusible. Estos Diacet, justamente los Diacet fue diseño de la empresa Siemens. Y cómo es el elemento, acá dentro hay un elemento metálico, ¿sí? Que me permite la fusión del fusible en caso de falla. También algunos fusibles, y tengan presente algo. Si un fusible se funde, es decir, actúa, o una llave termomagnética actúe, y cuando uno lo reemplaza, cuando restituye la termomagnética y la vuelve a levantar, la palanquita, vuelve a actuar, no hay que reemplazarlo por otro más grande. O sea, lo que hay que buscar es la falla por la cual se está produciendo que salte. Había un problema clásico en los edificios públicos, que era cuando llegaba el invierno. Empezaban a enchufar estufas. ¿Qué pasaba? Las estufas, estas viejas estufas de cuarzo, las velas de cuarzo que consumían una enormidad, salta la termomagnética, salta el fusible, y ¿qué hacían? Cambiaban la termomagnética, cambiaban el fusible y ponían uno más grande para que no salte. ¿Pero qué pasaba? Sí, no saltaba, pero el cable que estaba, empezaba a tomar temperatura y podía llegar a provocar un incendio. ¿Por qué? Porque el fusible, la llave, protege la instalación eléctrica. Si está saltando es porque están haciendo una sobrecarga. Por lo tanto, lo que había que hacer ahí no era cambiar por un fusible más grande, sino hacer otra instalación eléctrica nueva, con cable más grueso, con fusible más grande, para poder alimentar todas esas estufas de cuarzo que se estaban conectando. Bueno, algunos tomas especiales que nos vamos a encontrar también en la parte ya más industrial. Esta, fíjense que no es una ficha común, sino esta tiene, como en el caso que vemos acá, tiene 3 fases acá y la conexión de neutro. Esta es una típica toma trifásico. Esto es lo que deberíamos tener cuando tengo que conectar motores o máquinas trifásicas.
Después vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a ir cerrando algunas cuestiones con el tablero. Mantenimiento del tablero, miren, los tableros generalmente, un tablero bien proyectado no falla. Y como el tablero todo le tiene miedo, siempre se llenan de tierra, se llenan de telaraña. Empiezan con el tiempo a aflojarse todas las borneritas estas que están acá, los tornillitos que vemos aquí. Como al paso de la corriente genera calor, y la corriente va variando, va generando calor, se enfrían, vuelve a generar calor, ¿y qué hace? Esa dilatación y contracción de los tornillos hace que se afloje el borne, la bornera, o sea, el tornillito que está apretando el cable. ¿Qué termina pasando? Lo que vemos acá. Se empiezan a carbonizar. Esa es la falla típica que se produce en los tableros. Si la carbonización sigue, puede provocar, sí, finalmente el incendio del tablero por justamente carbonización de los aislantes. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es apretar todos los tornillos. Es una falla típica de los tableros. Uno dice, bueno, desenergizamos el tablero como primera medida, se le pasa a una aspiradora, se limpia, se sopletea, se saca toda la tierra del tablero y se repasan absolutamente todos los contactos del tablero y se van a sorprender de la cantidad de tornillos flojos que van a encontrar. Lo que pasa es que a veces para desenergizar un tablero principal no lo puedo hacer un día de semana porque dejo toda la facultad sin luz, o sea que necesito hacerlo necesariamente un fin de semana. Y bien, si dentro de los tableros tenemos elementos, como en este caso de lo que vemos acá es un contactor, que es un dispositivo que tiene una bobinita que yo al energizarla provoca el contacto, ¿sí?, del contactor, o sea, que es, a ver, un contactor, para el que no conoce la parte específicamente de contactores, vendría a ser como una llave que puede conectar gran cantidad de corriente a través de ¿qué? De una pequeña corriente muy chiquitita que le mando al contactor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este contactor? Recibe la bobina del contactor esa pequeña corriente, esa bobinita se energiza y mueve por la atracción magnética los contactos del contactor y hace que se cierren esos contactos y pueda conectar, por ejemplo, un motor de gran potencia. Entonces yo, por ejemplo, puedo conectar un motor de gran potencia con una llavecita tan pequeñita como, por ejemplo, la de la que yo tengo en el aula o en mi habitación en casa, una llave tan chiquitita como esa para prender una pequeña lamparita. Esa llavecita me va a permitir, a través del contactor, conectar o energizar un motor de gran corriente, consecuentemente de gran potencia. Bueno, el contactor, simplemente a título informativo, tiene un montón de elementos, tiene los contactos principales, que por acá vienen los cables que van conectados al motor, contactos auxiliares y contactos principales, acá tenemos los cables que salen después al motor. ¿Sí? Estos contactos, ¿sí?, se pueden ver a través de este contacto superior. Este contacto superior está, fíjense, acá lo vemos solidariamente enganchado. Esto que está acá es este que está acá, y esto que está acá son estos que están acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta bobinita, ¿sí?, con dos cablecitos, se energiza con una muy pequeña corriente. Este es un cuerpo metálico, este es otro cuerpo metálico, es atraído uno contra el otro. Y cuando esto baja, ¿qué pasa? Estos dos contactitos hacen contacto y hacen que la corriente que alimenta el motor pasa por ahí. Estos contactos son muy robustos, o sea, permiten un gran paso de corriente, y fíjense que esto me permite, con una pequeña llavecita, ¿sí?, colocada acá, muy pequeñita, alimentar directamente un motor a través de los contactos principales. Esto es la función del contactor. Pero claro, la operación del contactor hace que cada vez que conecte y se desconecte acá se produce una pequeña chispa y eso va a veces deteriorando el contacto del contactor y a ver, en algunos casos, con el tiempo, si no le hago mantenimiento, termina por el contacto fundirse, ¿sí? Lo típico de estos contactores es que esta pieza que se ve acá pega contra esta que está acá y acá a veces se le forma suciedad, el contactor no pega bien, se escucha por ahí que vibra, ¿sí? Al quedar un poco separado el contacto de arriba, el que vemos acá no hace buen contacto con el de abajo y ahí se produce lo que se llama el chisporroteo de los contactos principales y termina deteriorándose nuestro contactor. Bueno, ya vamos a ver después bien un poco en particular cómo conectar un contactor, para cuáles son las funciones básicas. En el caso también, siguiendo con el tablero, la conexión de la puesta a tierra del tablero. Acá vemos un tablero que recuerde que todo, tanto la carcasa metálica del tablero como su puerta,
deben estar conectadas a tierra a través de este cable verde-amarillo. Y otra cuestión fundamental que no se tiene siempre en cuenta es quién va a operar el tablero. Fíjense, acá vemos dos tableros perfectamente construidos. Ambos están bien construidos, pero ¿qué pasa? El de abajo es un tablero para ser operado por personal idóneo, con gente que tiene conocimiento de electricidad, porque fíjense que si bien está todo muy prolijarmente armado, las borneras están, yo podría eventualmente tocar, ¿sí? Todo lo que son los bornes que están acá, poderlos tocar inadvertidamente con el dedo, si no tengo las precauciones necesarias. Es decir, esto lo puedo operar con alguien con conocimientos de electricidad. Este otro tablero que vemos acá puede ser operado por gente no idónea. ¿Por qué? Porque esta tapa que vemos acá es la que se cierra y me impide, ¿sí?, que los dedos puedan meterse dentro de la bornera, como en el caso del tablero de abajo. Esto que tiene acá, lo que vemos acá, se llama contrafrente del tablero y es lo que me aísla la parte de borneras de la parte de operación del tablero. Por eso, cuando yo tengo en casa, vamos a encontrarnos con tableros de este tipo. ¿Por qué? Porque supuestamente lo va a operar personal que no tiene conocimientos eléctricos, que no es idóneo. Este tablero que está abajo lo vamos a encontrar más que nada en el ámbito industrial, porque se supone que quien trabaja en industria tiene conocimientos sobre electricidad. Otra cuestión que tenemos que ver también del tablero es la ventilación. Muchos tableros actualmente son muy pequeños, pero levantan temperatura y disponen de coolers, o sea, ventiladores, ¿sí?, como pueden ver acá, que tienen filtros, que estos ventiladores se ensucian, se tapan y impiden la ventilación del tablero. Esto también hay que revisarlo, limpiarlo, junto con el resto del tablero. Y tengan presente algo: cuando desconectamos un motor, desconectamos los cables de un tablero de instalación trifásica, hay que marcar muy bien la forma que conecté los cables. ¿Por qué? Porque una inversión de cualquiera de los cables hace que los motores trifásicos arranquen al revés, ¿sí? Entonces esto puede provocar en muchos casos el deterioro inmediato de la máquina que está arrastrando ese motor, o bien con el tiempo pueden producirse fallas. De hecho, que un ventilador que arranca al revés va a tirar, en vez de viento para adelante, lo va a tirar para atrás, ¿no? Y esto también sería inadmisible. Una cuestión muy práctica que no siempre se hace, o se hace en tableros importantes, la termografía. ¿Qué es la termografía? Una cámara termográfica permite a mí apuntar, como vemos acá en la imagen de abajo, permite apuntar hacia el tablero y verificar la temperatura. Acá podemos ver, por ejemplo, una llave, ¿sí? Fíjense el color anaranjado que tienen los cables que están a la temperatura, y fíjense cómo se ven por ahí, acá también los cables de salida a una determinada temperatura, y más en color azul el resto de la caja de la llave. Me está indicando que estaría todo. Fíjense que quien sabe hacer mediciones en función de los colores, ¿sí?, me permite ver dónde está más color tirando al naranjo o hacia el blanco, como se ve acá. ¿Sí? Me está indicando que hay una temperatura excesiva y me permite a mí predecir que puede fallar en función de un falso contacto. Acá se ve, esto es típico, miren, acá se ve un fusible viejos, son fusibles americanos, fusibles que ya no se fabrican más, son 3 cartuchos fusibles. Acá hay un sistema como de cuchilla, que el fusible cierra, y fíjense que acá hay un falso contacto en una cuchilla, y fíjense cómo se ven, color naranja-blanco, ¿sí?, que me está indicando que hay un exceso de calentamiento, y que si eso no lo reparo inmediatamente, me va a terminar sacando de servicio mi tablero. Ustedes eligen qué tablero quieren tener, o que tenemos una cosa así, que de hecho es inseguro para trabajar, o tenemos un tablero, como vemos de la derecha, totalmente prolijo. El tablero de la derecha, obviamente, es un tablero para ser utilizado por personal idóneo, ya que no tiene contrafrente. Bueno, 5 minutos y volvemos. Son las 15:07 tengo yo, 15, casi 15:15 estamos acá. Bueno, sí, capaz. Seguimos ya al tramo final. Vamos a ver un poquito los motores, los accionamientos. Chicos, repito, esta parte ya más compleja, simplemente va a ser para que ustedes tengan una idea de qué elementos se colocan en las máquinas, salidas motores. Acá vemos un motor trifásico, básicamente está compuesto por un rotor, que es un rotor metálico, tiene un nombre especial llamado cable de ardilla. Vamos a encontrarnos con el bobinado y la bornera de conexión de salida, además
el atrás del motor va a tener la ventilación y los canales que vemos acá del arestado que permite el intercambio de calor con el medio ambiente, ayudado por el aire que impulsa hacia la parte delantera del motor el ventilador. Bueno, una foto de una placa de característica motor, lo principal que nosotros tenemos que ver fundamentalmente va a ser cuál es, además de los otros datos, pero lo fundamental es el voltaje de alimentación y si el tipo de conexión, como vamos a ver ahora, es del tipo estrella o es del tipo triángulo. Y en función de que sea estrella o triángulo, vamos a conectarlo a una red de 220 o de 380 ohms. Bueno, acá vemos la bornera de un motor trifásico, está compuesta por 3 bobinas. Las bobinas normalmente se indican como U, X, W, Y y W, Z, ¿sí? Como vemos la última letra, y la disposición de los bornes en el motor va a ser esta. En la parte de arriba vamos a encontrar el U, B, W, y en la parte de abajo el Z, X y el Y. Estos me van a permitir, como vamos a ver ahora, identificar rápidamente si el motor está conectado en estrella o en triángulo. Normalmente el motor, como medida precautoria, yo le voy a medir la corriente con una pinza amperométrica, con el dispositivo que me permite a través de este instrumento, que es la pinza amperométrica, poder medir la corriente del motor. En este caso en particular, en un motor trifásico, si anda todo bien, debería ser prácticamente igual en las corrientes. Y el voltaje, que serán 380 volts, lo voy a medir entre cualquiera de los conductores que yo mida, tendré que tener 380 volts. Si con el motor está conectado en estrella, voy a identificar rápidamente en la bornera de conexión, voy a encontrar un puente entre los 3 cables, estos que están aquí abajo, como vemos acá. Este es el puente, una chapita que conecta los cables Z, X, y aquí vamos a tener los 3 cables que van a la alimentación del motor, irán al contactor o a una llave. Esta se llama conexión estrella, este sería el símbolo eléctrico de la conexión, y la indicación en placa para que la conexión sea estrella debe indicar 220 barra 380 volts. Esta es la indicación del voltaje que debe tener el motor para la conexión en estrella. O sea, tiene que tener esta única forma de conexión. La otra forma de conexión del motor se llama triángulo, ¿sí? Y lo voy a identificar porque tengo conectado a través de 3 chapitas llamadas puentes, estas 3 chapitas que están acá. Tengo conectada la bornera de esta forma. Esta conexión se llama triángulo y la conexión en triángulo, la placa de características debe indicar 380 volts o 380 barra 660 volts. Bueno, no les quiero complicar la vida, pero acá vemos la conexión eléctrica que quedaría al interconectar con las chapitas que vemos aquí, las 3 borneras. Son las 2 formas de conexiones típicas en estrella o en triángulo. Bien, ¿cómo voy a proteger un motor? ¿Qué debe tener lo que se llama salida motor? ¿O qué debería tener salida motor? ¿A qué llamamos salida motor? A todos los aparatos que tengo que conectar a un cable, a la salida, ¿sí?, de un tablero para que alimenten un motor. O dicho de otra manera, si tengo un tablero que es para alimentar un motor de una bomba, un motor de un ventilador, por ejemplo, de un forzador de aire para un sistema de aire acondicionado, etc., debo tener ciertos aparatos que tienen que cumplir básicamente con estas 4 funciones. Estas 4 funciones las pueden cumplir de muy diversa forma, inclusive vienen aparatitos que cumplen simultáneamente con las 4 funciones, las puedo tener por separado. A propósito, acá lo dibujé la forma más antigua, que eran las 4 funciones totalmente separadas. Debo tener, y en este orden, como está acá, de esta misma manera como estoy indicando, de arriba hacia abajo. Debo tener una protección contra cortocircuito. Por ejemplo, 3 fusibles, uno por cada cable de fase. 3 fusibles de NH, como vemos hoy. Esto protegería a la instalación eléctrica de un cortocircuito. Ojo, no está protegiendo el motor, está protegiendo todo lo que es la salida del motor hasta el cable que llega a la bornera del motor. Una función de seccionamiento que permite la desconexión efectiva del motor, o sea, que yo mueva esta perilla que está acá
y queda absolutamente desenergizado el circuito y yo pueda tocarlo, hacer mantenimiento, tocar los cables con total confianza. Una función de conmutación. ¿Quién hace la función de conmutación? El contactor. El contactor es el que me permite a mí, como veíamos hoy, a través de la alimentación de la bobinita con una pequeña corriente, con una pequeña llavecita, vieron que yo conectaba el contactor, conmutar, o sea, conectar y hacer arrancar este motor que está acá abajo. Ahora uno dice, che, pero esta función que está acá y esta acá es la misma, porque los dos permiten la conmutación. No, son distintas, porque si yo no tengo esta función, ¿sí?, y alguien inadvertidamente conecta el contactor, se va a energizar el motor. Y si hay alguien que está tocando el motor, va a recibir un choque eléctrico. Entonces, lo que me permite a mí el seccionamiento, el que está acá, es desconectar totalmente la alimentación, aunque alguien provoque el accionamiento del contactor, o sea, conecte el contactor. Por ejemplo, un funcionamiento típico también de contactores es cuando yo tengo un tanque cisterna y una bomba que eleva agua al tanque principal del edificio. Las bollitas que veíamos en la clase anterior, que era la que accionaba el motor, en este caso accionarían la bobina del contactor y esta va a hacer arrancar la bobina va a hacer arrancar el motor, perdón. ¿Se imaginan ustedes? Yo tengo que hacer un mantenimiento y no tengo la función de seccionamiento. Si en ese momento el nivel de agua es tal que provoca la actuación del interruptor de la cisterna, va a conectar el contactor y va a energizar el motor, y obviamente si estoy tocando los cables voy a sufrir un choque eléctrico. Entonces necesariamente necesito tener esta función que está acá, que es el seccionamiento. Y finalmente una protección. ¿De quién? ¿De la instalación? No, ahora no. Protección solamente del motor. Es decir, lo que está acá me va a proteger a la instalación eléctrica contra sobrecarga y cortocircuito, y lo que está acá me va a proteger al motor específicamente contra sobrecargas del motor. ¿Está? Son las 4 funciones que debe tener una salida motor. Los dispositivos comerciales, en una misma cajita, en un mismo dispositivo, me permiten reunir varias de estas funciones. Por ejemplo, un guardamotor térmico me permite a mí la función de seccionamiento, o sea, desconectar y conectar el motor, ¿sí? Y aparte me permite la protección, esta que está acá abajo, la protección térmica, o sea, la protección contra sobrecarga del motor. Hay otros protectores, como por ejemplo los protectores magnetotérmicos, que permiten la protección contra cortocircuito, la protección contra sobrecarga, permiten el seccionamiento del motor. O sea, meten 3 funciones dentro de un mismo aparatito. Obviamente los precios son también distintos. Vemos acá, por ejemplo, la conexión directa de un motor. Fíjense que en esta conexión directa lo conecté a través de una llave termomagnética. Tiene un problema esta conexión. La llave termomagnética protege ¿a quién? A la instalación eléctrica, no al motor. O sea que este motor estaría desprotegido. Supóngase si por una falla mecánica se traba el eje del motor, ¿sí? La corriente del motor va a elevarse, la temperatura va a elevarse, se va a dañar el motor. ¿Y qué va a pasar? En algunos casos puede ser que la termomagnética actúe y salte. En otros casos la termomagnética, bien gracias, va a seguir conectada y el motor se va a terminar quemando. Por lo tanto, este sistema de conexión permite, acá estaría yo protegiendo al circuito contra el cortocircuito, contra sobrecarga de la instalación eléctrica, pero no la protección del motor. Aquí vemos, por ejemplo, un caso típico de la operación, el arranque de un motor a través de un contactor, como yo indicaba ahora. Acá tengo, por ejemplo, la bornera trifásica, el cable verde-amarillo, de la puesta a tierra, una llave termomagnética que corta las 3 fases y el neutro. Eso estaría siendo una función ¿de quién? De protección contra el cortocircuito de instalación eléctrica. Protección de sobrecarga contra la instalación eléctrica. Hace la función también ¿de quién? De seccionamiento, porque con la llave puedo desconectar totalmente el circuito y poder hacer mantenimiento sin sufrir un choque eléctrico. Y el contactor que tengo acá hace la función de conmutación, que a ese contactor lo voy a actuar con este pequeño interruptorcito chiquitito, voy a hacer que el contactor actúe y pueda energizar este motor cuya corriente es muy superior a la que pasa por acá por los cablecitos de la llavecita. Bien, acá vemos algunas conexiones que podemos encontrar en la práctica, ¿sí? Como yo les decía hoy, la llave termomagnética solamente protege la instalación, no el motor.
Acá vemos en particular, este es un guardamotor, perdón, es un contactor, y acá abajo tengo una protección térmica del motor. ¿Qué es lo que está faltando acá? Bueno, en este circuito no existe la protección térmica del motor, o sea que protegí eléctricamente el circuito. Y acá no tengo en este circuito que está acá, me está faltando algo que desconecte el circuito, o sea, la función de seccionamiento. ¿Para qué? Para poder desconectar efectivamente el motor, poder hacer mantenimiento sin recibir ningún choque eléctrico. Entonces tengamos en cuenta que esto puede ser que lo encontremos en nuestra vida práctica, pero a este circuito es un peligro, porque si se me llega a accionar el contactor, se va a energizar el motor, y si alguien está haciendo reparación mecánica o reparación eléctrica, va a sufrir un accidente. Acá me faltaría un dispositivo que interrumpa, que corte la alimentación de los 3 cables para un efectivo mantenimiento de la máquina libre de riesgo. Bueno, acá vemos otra instalación típica, un motor. Este es un guardamotor. Este guardamotor, fíjense, es muy útil porque tiene todas las funciones. Con esta llavecita puedo seccionar, o sea, interrumpo el circuito totalmente, puedo meter las manos tranquilamente en la botera. Protege térmicamente el motor, protege la instalación contra cortocircuito, y acá arriba un contactor, ¿sí? Esto, ¿saben lo que es? El típico caso de una instalación de una cisterna. Acá tengo la bollita de la cisterna, ¿sí? Que trabaja con una tensión de 24 volts, que es el voltaje que acciona la bobina del contactor, ¿sí? Para que se energice el contactor. Esta es una instalación típica de una cisterna, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Está, desde el punto de vista técnico, estaría bien, pero desde el punto de vista de seguridad no está tan bien. ¿Por qué? Porque fíjense una cuestión. Voy un poquito para atrás. Este dispositivo debería estar acá arriba. Porque ¿qué pasa? Si a mí se me produce una falla en el contactor y toco el contactor, fíjense que está alimentándose directamente de la red. No hay nada que interrumpa el circuito aguas abajo. O sea que esto debería estar puesto aquí arriba. Y el contactor aquí abajo. Un pequeño detalle, no menor, la instalación está desde el punto de vista técnico o eléctrico bien, pero no es correcta la forma que se instaló. Bueno, les dejo simplemente a título informativo distintas posibilidades que hay. Si alguno en particular que ya está más entrenado en temas eléctricos quiere consultarme, esto lo podemos después verlo tranquilamente por separado. No quiero tampoco ya complicar la vida con temas muy específicos, pero bueno, estos son ejemplos, por ejemplo, de un contactor y un guardamotor magnetotérmico. O sea, acá en esto que está acá hace las funciones de conmutación, protección del motor contra sobrecargas, protección contra cortocircuito, y acá tengo la función de conmutación. Acá ya esto está reunido en 2 aparatos, reuní todas las funciones. Acá ya lo reúno en 3 aparatos. Tengo la protección térmica del motor, o sea, protejo el motor contra sobrecarga, tengo la función de conmutación a través del contactor y tengo un guardamotor magnético que me protege contra cortocircuitos de la instalación eléctrica, y a su vez tengo la función a través de esta perilla de la conmutación, o sea, me permite desenergizar totalmente el circuito. Hay formas también de proteger y hacer todas las funciones en un solo aparato, que es el guardamotor magnetotérmico. Fíjense que reuní todas las funciones en un solo aparatito. Pero acá lo único que vamos a ver es que no tenemos el contactor, simplemente arranco manualmente el motor. En el caso que yo necesite directamente pararlo a voluntad, ¿no? Que lo tenga que hacer arrancar a través de la bollita de un tanque cisterna o a través de otro dispositivo, lo puedo arrancar manualmente a través de un guardamotor magnetotérmico o de este dispositivo. Tiene un guardamotor magnético solamente que protege contra cortocircuitos a la instalación, y un protector que protege contra sobrecargas al motor. De distintas formas. Bueno, les dejo simplemente a título informativo distintas asociaciones de aparatitos, datos técnicos de contactores. Son muy fácil seleccionar el contactor porque los fabricantes, por suerte, uno dice, le dan los datos del contactor según la corriente o según la potencia del motor. Por ejemplo, por un motor de 7,5 kW o 10 HP, sé que el contactor que tengo que utilizar es este que está acá.
Este es el caso de la marca Schneider Electric, pero bueno, la misma característica tiene para distintas marcas como Siemens, ABB, etc. Ejemplo de guardamotores magnéticos, solamente a título informativo, magnetotérmico, relevo térmico, etc. Solamente se lo dejo como para que alguno quiera incursionar un poco más. ¿Y qué pasa con los motores monofásicos? Ahora vimos motores trifásicos. El motor monofásico es muy similar desde el aspecto físico, tiene también un rotor, ¿sí? Llamado jaula de ardilla, el bobinado, la ventilación, pero tiene el aparatito que se llama interruptor centrífugo o disyuntor centrífugo, que es el que causante de la mayoría de las fallas del arranque del motor monofásico. El motor monofásico, lo único que nos fastidia es este aparatito que se llama disyuntor centrífugo y otro aparatito adicionalmente que se llama capacitor. Por ejemplo, hay distintas formas de arranque, no lo voy a aburrir con esta parte, pero este es el típico, por ejemplo, motor del ventilador de techo. Tiene un bobinado principal, ¿sí? Y un bobinado auxiliar a través de un capacitor. ¿Qué pasa cuando falla el capacitor? En un motor grande no arranca, en un ventilador de techo anda despacito. El clásico, cuando después que pasa un tiempo, el ventilador de techo ustedes lo ponen a la máxima velocidad, anda muy lento, y bueno, ahí hay que cambiar directamente el capacitor, que lleva un capacitor de 2,5 microfaradios. Eso es lo típico. En un motor ya más grande, lo que ocurre cuando el capacitor falla o cuando falla el interruptor centrífugo, el motor no arranca. Queda detenido, se siente que zumba el motor, pero no se pone en funcionamiento. Estos elementos tienen mucho índice de falla, sobre todo los capacitores, y es el único, digamos, elemento que nos podría complicar un poco la vida en el caso de los motores monofásicos. ¿Cómo vamos a conservar estos motores? Un motor eléctrico es un elemento, es una máquina muy fiable, es una máquina que tiene muy poco índice de falla, porque tiene el motor trifásico tiene dos rulemanes nomás, uno en cada punta. Si esos rulemanes están bien lubricados, si están protegidos, el motor es prácticamente de la vida de una duración muy larga con escaso mantenimiento. Ya el motor monofásico tiene que verificarse generalmente este interruptor centrífugo y verificar el estado del capacitor. Generalmente por ahí vienen elementos que se llaman capacímetros para medir directamente el capacitor, pero lo típico es cuando el motor se clavó y no arrancó, directamente cambio el capacitor. Bien, y vayamos un poco a lo que es el sistema de iluminación, para ver más o menos qué clase de lámparas y qué clase de instalaciones tenemos en lo que es el mantenimiento de las luminarias. Básicamente nosotros, hay algunas, hay un montón. Ahora, fíjense cómo fue avanzando la tecnología. Este PowerPoint fue hecho hace 2 años, cuando actualmente todo esto se fue reemplazando por LED. La lámpara LED, cuando salió la lámpara LED, me acuerdo hace ya se lanzó al mercado 9 años, 8 años, las lámparas LED eran todas azules, era horrible. Dijimos todos los electricistas, esto no va a prosperar, es una porquería, no va a andar. Y 9 años después no se le ocurre a nadie tener algo que no sea iluminación LED. O sea, realmente avanzó muchísimo y está desplazando cada vez más a lámparas, se habían afirmado la iluminación de las calles, las viejas las luminarias, pero también fueron finalmente desplazadas por la luminaria LED. ¿Qué nos vamos a encontrar en lámparas? Tenemos básicamente las incandescentes para diferenciar, para dividirlos en grandes grupos, y las lámparas de descarga. Las incandescentes, la típica lamparita, la bombita eléctrica, ¿sí? Y las halógenas, las típicas lámparas dicroicas que teníamos, que eran muy ornamentales, eran lámparas a filamento. Y la lámpara de descarga, la podemos dividir en alta presión y baja presión. La lámpara de descarga es el tubo fluorescente, la luz esta amarilla que estaba en la calle, el vapor de sodio, o sea, el único inconveniente que tiene la lámpara de descarga que no prende directamente. La lámpara incandescente la puedo hacer arrancar directamente conectándola a la línea de 220 voltios, pero la lámpara de descarga necesita equipos auxiliares de arranque llamados balastos e ignitores. Dentro de la lámpara de descarga tenemos vapor de mercurio y vapor de sodio. El vapor de mercurio tenemos de baja presión, que son las lámparas fluorescentes, y las de alta presión, que son las famosas lámparas mezcladoras, que todavía hay en algunas industrias, y lámparas ya de halogenuro metálico, que son las que se usan todavía en las campanas de iluminación industrial. Estas lámparas que tienen una ampolla de vidrio grande,
que dan una luz muy intensa, tienen gran rendimiento luminoso, que esa todavía está compitiendo y se está defendiendo de la LED, pero también finalmente va a ser desplazada. Y las vapores de sodio tenemos de baja presión y de alta presión. Las vapores de sodio son las de baja presión, son estas que vemos acá. Y estas son las clásicas lámparas, estas naranjas, horribles, de color horrible que vemos en la calle. La iluminación de carretera que tiñen todo de color amarillo tirando a naranja. Las lámparas, que cuando yo reemplazo, y eso sí tengan presente, y esto es válido para lámparas LED como para cualquier tipo de iluminación. Si yo tengo lámparas LED, tengo que tener en cuenta bien cuando reemplazo o coloco lámparas, ver cuál es la temperatura de color. Si ustedes se fijan en la cajita de las lámparas LED, tiene una barrita como esta. Cuando la temperatura de color, como la que se ve acá, tira a valores más bajos, la lámpara es más cálida, o sea, tiene valores de luz más rojiza, y cuando tira a valores muy altos, tiene un color más azulado. ¿Sí? En particular a mí me gusta la luz cálida, la luz más tirando a roja, pero a otra gente les gusta más lo que es más hacia el blanco azulado. Lo que sí queda mal cuando entras a reemplazar lámparas de distinto color. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, si tenemos un aula, por ejemplo, y vamos reemplazando por fluorescente o por lámpara LED, mantener o tener en cuenta, dejar anotado cuál es el tipo de luz. Si es luz fría, si es luz neutra o si es luz cálida, y en todo caso verificar en la cajita cuál es esto que se llama temperatura de color. Normalmente lo indica la caja para volver a reemplazar por las mismas y mantener la apariencia de la iluminación. Bueno, esto es un poco a título informativo. La lámpara incandescente ya se dejó de fabricar, ¿sí? Estaba normalmente rellena por un gas, ¿sí? Con un filamento de tungsteno, ¿sí? Las lámparas se fabricaban desde 25 a 2000 watts. Actualmente las lámparas estas no pasan de 36 watts, pues se prohibió la fabricación de lámparas de más de 36 watts por una cuestión de eficiencia energética. Lámparas de muy poca vida útil y de muy poco rendimiento luminoso, o sea, consumían mucha energía para dar poca iluminación. ¿Por qué? Pues si ustedes ven, son lámparas que la mayor parte de la energía que se consumía se transformaba en calor. Por lo tanto, eran lámparas de muy bajo rendimiento luminoso. Aparecieron luego las tipos de las halógenas, las ampollitas estas que veíamos nosotros en la luz de hidrógeno, estas que están acá. Y estas lamparitas, si a ustedes ven las actuales lamparitas que se fabrican de este tipo, van a ver que adentro tienen metida una ampollita de esta, ¿sí? O sea, transformaron la vieja lamparita incandescente en una lamparita halógena, pero con potencias que no tienen que superar los 36 watts, si no, no se pueden vender. Ya con mejor rendimiento luminoso, estas tenían un poco mejores que las otras, pero no obstante, la LED la dejó de lado. La típico luz fluorescente, que todavía están dando vuelta muchos, lámparas de mucho rendimiento luminoso, también que se fabrican en colores para dar luz blanca o luz cálida, tenían el inconveniente que requerían de un balasto, que era una bobina, ¿sí? Ruidosa, por ahí empezaba el ruido del trrrr ese que escuchamos por ahí en algunas aulas todavía de la facultad, muy molesto, y de un arrancador. El arrancador era un aparatito que se colocaba en extremo, que tenía muchos índices de falla. El típico caso era cuando la luz empezaba a titilar y no prendía, le cambiábamos el arrancador. Luego la tecnología fue mejorando, apareció lo que se llamaba balasto electrónico, que ya con ese sistema no requería arrancador. Eso mejoró mucho la iluminación, mejoró la lámpara, en vez de titilar, ya arrancaba inmediatamente y le aumentó también su vida útil. No obstante, el tubo fluorescente LED la mató y ya prácticamente todavía se está fabricando, ¿no? Pero estamos reemplazando todo por LED. Lo que pasa es que tienen que tener presente que cuando uno reemplaza el viejo tubo fluorescente, tiene que bajar el listón, o sea, toda la chapa y sacar el balasto. ¿Por qué? Porque la LED anda directamente conectada a la línea y no necesito este elemento que está conectado en el fluorescente. Se lo tengo que desarmar, sacar ese balasto y colocar directamente la iluminación, el tubo LED. Bueno, las lámparas fluorescentes, dentro de las llamadas de bajo consumo, que eran, o mejor dicho, son lámparas fluorescentes compactas, esta es la típica lamparita de bajo consumo, y esta todavía estamos dando vuelta. Hay varias oficinas todavía con este tipo de lámparas que fallan los zócalos, falla el arrancador, no prenden, renegamos para que prendan, y bueno, actualmente la vamos reparando, la vamos reemplazando por LED. Estas se llaman integradas porque tienen acá adentro el dispositivo de arranque, y estas se llaman no integradas porque hacia afuera tenían el balasto dentro del receptáculo
de la luminaria que iba pegada contra el techo. Bueno, algunas características de estas lámparas: potencia, lámparas que realmente tenían mucha eficiencia energética. Y tengan presente algo, se llaman lámparas de bajo consumo. Los tubos fluorescentes, los viejos tubos fluorescentes que están en el mercado de la década de Estados Unidos de la década del 30, también eran lámparas de bajo consumo. Porque eran realmente lámparas que con un consumo de energía muy bajo generaban mucho flujo luminoso. Bueno, lo que pasa es que se puso de moda esta lámpara fluorescente compacta y le llamaron lámpara de bajo consumo, y nuestro viejo y querido tubo fluorescente lo dejaron de lado, pero realmente también es una lámpara de bajo consumo, y más que de bajo consumo podemos decir que es una lámpara de alto rendimiento luminoso, de alta eficiencia. Finalmente, el vapor de mercurio de alta presión es esta lámpara que nosotros todavía vemos en los talleres, en la industria, por ahí en algún patio iluminando parques, que está compuesto por un tubo de descarga. Son lámparas que requieren de un balasto arrancador, porque necesitan un pulso de 1600 volts para arrancar. Son lámparas de mucho rendimiento luminoso, o sea, si bien tienen potencia de 150, 250, 400 watts, pero tienen un flujo luminoso realmente excelente y una vida útil muy buena. Pero tienen el inconveniente, como todas las lámparas de descarga, que si se apagaban requerían de 4 o 5 minutos para volver a reencender. Entonces este es un problema a la hora de tener que prender y apagar con frecuencia, y por eso es que se usaba generalmente iluminación de carretera, de espacios públicos o de lugar o de fábrica donde la luminaria permanecía prendida en forma constante. Requieren, como corresponde a toda lámpara de descarga, un balasto o emitor arrancador, elemento costoso. No tengo presente ahora cuánto estará, pero si un equipo completo vale 3.000 pesos, tenemos 400 pesos de lámpara, y lo demás es todo del sistema de arranque. Bueno, esta lámpara se la fue modernizando, se logró tener una luz bastante blanca, una luz realmente de buena reproducción de color, porque el problema que tenemos por ahí en la industria o en algunos lugares, o que por ahí los arquitectos quieren resaltar distintos colores, que estas lámparas resaltan colores particulares, sobre todo los azules. Entonces por ahí no son lámparas desde el punto de vista ornamental lindas, pero sí, como les decía, en la industria, que no requiere una reproducción de color perfecta, son de muy buen rendimiento luminoso. Algún tipo de lámpara, fíjense, vida útil de 16.000 horas, o sea, realmente son lámparas que tienen mucha vida útil, y por lo tanto son específicamente apropiadas para iluminar espacios públicos, carreteras, etc. Y esta es la lámpara que yo decía, vapor de sodio de alta presión, que es la que vemos en la calle, ese color amarillo, horrible, pero de muy alto rendimiento luminoso y muy bajo costo. Lámparas que realmente son apropiadas para justamente este tipo de iluminación. Se podría eventualmente utilizar en un ámbito de un parque, de una parquización, pero bueno, tengamos presente que el color que reproduce es realmente no es lindo, pero bueno, en el caso de carreteras sí se hacía apropiado porque tiene mucho flujo luminoso y no necesito reproducción de color en el caso de una vía, de una carretera. Bueno, el sistema de iluminación no requiere grandes mantenimientos, sí requiere la limpieza del sistema de iluminación. Un sistema de iluminación, su nivel de iluminación puede caer un 30 o un 40% cuando están sucias. Fíjense que estas pantallas, que uno dice, bueno, pero una pavada, hay que limpiarlos, claro, pero cuando tenemos una pantalla como la que vemos acá, colocada a 6-7 metros de altura, limpiar eso requiere todo un andamiaje para llegar hasta el lugar. Hay que verificar también en ese caso, a veces es preferible pagar un pequeño costo extra para comprar una luminaria, una campana totalmente hermética, como la que vemos atrás, acá, con un policarbonato, que impide la entrada de insectos, que es lo que más en general ensucia la lámpara. O bueno, en el caso de tener una industria con mucha polución, sí voy a tener el ensuciamiento de nuestra tapa, como las que vemos acá. O en el caso de, como yo decía, si el tema de insectos y no hay problema que la luminaria esté abierta, se le saca absolutamente toda la parte del policarbonato de abajo para que no quede ningún insecto dentro de la luminaria. Ocurre que en muchas industrias, sobre todo en la industria alimenticia, es obligatorio las luminarias que sean totalmente herméticas para evitar que caiga ningún elemento, ninguna partícula de la luminaria hacia la parte de abajo. Bueno,
Mantenimiento, como decía, verificar la vida útil de las lámparas. Ojo, no es que uno la vida útil es hasta que se apaga, hasta que se quema, sino hasta que su flujo luminoso cae al 80%. O sea, uno ahí debería cambiar la luminaria. Obviamente, por una cuestión económica nadie la hace. La usa hasta que finalmente termina por no prender más. Normalmente lo que vamos a hacer cuando reemplazamos es limpiar toda la luminaria, reajustar los proyectores, o sea, si son reflectores, reubicarlos para tener el flujo luminoso lo más parejo posible. Y bueno, finalmente lo que es luz de emergencia, iluminación de emergencia, que es un tema ya aparte, simplemente para tener una idea, tenemos en este momento es obligatoria la iluminación de emergencia que permite la evacuación del edificio, y tenemos distintos tipos. Tenemos sistemas centralizados compuestos por una central de iluminación de emergencia con un grupo de baterías o banco de baterías que alimenta a través de un cableado la iluminación de emergencia. Como en el caso de nuestra Facultad Regional Santa Fe, tenemos baterías, un grupo electrógeno que alimenta todo lo que es la iluminación de emergencia. Hay otros que son unidades autónomas que contienen la batería y el cargador directamente en la luminaria, y algunos son convertidores autónomos permanentes, estos que vemos acá, que lo que se hace, viene el kit, que uno, por ejemplo, desarma una luminaria LED, coloca ese kit que viene con la batería, el cargador de batería, y vuelve a armar y le queda ya un sistema de iluminación autónomo. Lo que sí, todos ellos adolecen de un ventaja y desventaja. La ventaja de sistema de convertidores autónomos, unidades autónomas, que yo tengo una batería por cada luminaria, es muy práctico, no necesito un espacio físico como el caso del sistema centralizado, pero tiene un grave problema. Cuando las baterías se van agotando, que habría que cambiarla cada 2 años, cada año, depende de lo que diga el fabricante, tengo que desarmar cada una de las luminarias porque están puestas dentro de la luminaria. En cambio, este sistema reemplaza las baterías que están contra la unidad, o sea, el espacio físico que tengo para las baterías, y el problema está resuelto. Es decir, desde el punto de vista del mantenimiento es más práctico este sistema, más fácil que otros 2 sistemas. Pero bueno, acá, como les decía, requiere un espacio físico, un lugar apropiado para poner las baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la iluminación de emergencia obviamente tiene el mismo problema que las escobillas limpiaparabrisas del auto. ¿Cuándo nos acordamos de cambiarla? Cuando llueve. Bien, acá pasa lo mismo. Cuando se corta la luz nos damos cuenta que no le cambiamos la batería, el sistema de iluminación no arranca y se complica la situación. Por lo tanto, el mantenimiento de la iluminación de emergencia lo tenemos que realizar, lo tenemos que tener como prioridad dentro del mantenimiento completo de nuestro edificio. Señores, muchísimas gracias. Vamos después a subir un multiple choice al campus para que va a ser la aprobación de este módulo. Y para los que quieren ampliar conocimientos, hacerme consultas, lo pueden hacer. Estamos a disposición para lo que pueda dar una mano desde aquí a las distintas facultades regionales, lo que hace el mantenimiento del edificio. Chicos, gracias y a disposición. Gracias, profe. Profe, Villa María. Los trabajos que le mandamos por mail, ¿usted los vio ya? No, yo todavía no pedí ningún trabajo. No, porque no se Claro, la idea es subir un múltiple choice, que sería el examen, que ustedes, bueno, lo van a ir resolviendo a medida que van revisando los PowerPoint, van estudiando, van resolviendo ese múltiple choice, que es la idea un poco después de con esto aprobar el módulo. ¿A partir de cuándo estaría el múltiple choice? Mirá, lo voy a estar levantando esta semana al campus. Bueno, gracias. Bárbaro. Hasta luego. La 08. Profe, ¿está ahí todavía? Sí, acá estoy. Escúcheme, con usted hoy es el último día.
Sí, conmigo hoy el último día que me hubiese terminado, pues ya Luciano creo que terminó, ¿no? Sí, sí. O sea, Luciano terminó y yo también, que los dos conformamos este módulo. Al final tenemos clase de mantenimiento de electricidad, este sería lo último. Sí, correcto. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes. Gracias a ustedes.